No quiero que seas como tantas madres y padres que me dicen, ojalá te hubiera escuchado antes, pues sea ciencia cierta que no entender lo que aprenderás en esta historia trae calamidades, y vaya que son muy pocos los que lo conocen, así que pon mucha atención y abre tu corazón a la siguiente historia. ¡Comencemos! La camella, que en aquel entonces era bastante joven, se quedó impactada cuando se enteró que en aquella región había un grupo cuyo lema era "Aprendamos a ser malas madres correctamente". Y no era para menos su reacción. ¿Cómo era posible esto? Por suerte no duró mucho tiempo en aquella localidad. La camella formaba parte de una caravana de comerciantes que viajaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y aunque aquel lugar no fue sino uno más, el conocer sobre aquel grupo dejó una fuerte impresión en ella, quien a partir de ese momento se propuso evitar a toda costa ser una mala madre. Pasó el tiempo y la camella por fin tuvo la dicha de tener su primer hijo. Ya tenía muy reflexionado lo que debería hacer y hacer una buena mamá. Enseñarle a sus hijos valores como el respeto, el esfuerzo y la responsabilidad. Sin embargo, el güelfo, que así se le llama a las crías de los camellos, no estaba nada de acuerdo con que su mamá le llamara la atención por no ser cortés, cuando era grosero o cuando lo obligaba a mantener el lugar en el que dormía limpio. El pequeñín se molestaba y renegaba cada vez que la camella intentaba ponerle límites o hacer lo que consideraba bueno para su güelfo. Lo peor fue cuando un día le ordenó que era momento de regresar a casa, pues se estaba haciendo noche y aquel lugar era muy peligroso al caer el sol. Además, al día siguiente emprenderían el camino a una nueva región y era importante ir bien descansados. Pero el hijo estaba tan entretenido jugando con sus amiguitos que mamá tuvo que ir y obligarlo a regresar. Fue entonces que el camello pronunció las palabras prohibidas. «Eres mala mamá, ya no te quiero». Durante toda la noche la camella lloró, pues había fracasado en su objetivo más importante, nunca ser mala madre. Pensó y pensó en cuál habría sido su error. Tal vez era demasiado dura, tal vez no debía obligar a su hijo a hacer las cosas, sino explicarle por qué debía hacerlas para que él pudiera entender. Así pues, llegando al nuevo pueblo, se dispuso a cambiar. Ahora trataba de pedir las cosas de la manera más respetuosa y apelar a la razón de su hijo, explicándole los motivos por lo que se deben o no hacer las cosas. Aquella decisión marcó un nuevo capítulo en su camino de madre, uno que lamentablemente no fue nada sencillo, pues tenía que explicar las cosas a su hijo 1, 2, 5 veces o más, y el camellito se rehusaba a entender. Se hacía el que no escuchaba, daba razones para descalificar las explicaciones de su madre, o simplemente se negaba a hacer lo que se le pedía. Por lo menos hasta que mamá terminaba explotando por la frustración. Entonces sí, el camellito obedecía, pero de mala gana, mientras que mamá se quedaba con un remordimiento oprimiendo su pecho, hasta que las temidas palabras volvieron a aparecer, cuando después de un estallido de frustración, el hijo empezó a obedecer, no sin antes sentenciar lo siguiente: «Eres la peor madre del mundo, te odio». A los pocos días tuvieron que volver al camino en busca de un nuevo lugar en el que sus amos pudieran comerciar. Mientras tanto, la camella pensaba en una nueva estrategia. Si tanto le lastimaba a su hijo el hecho de que ella le exigiera cosas buenas, entonces mejor no le exigiría nada, dejaría que hiciera lo que quisiese para así ya no tener problemas. Pero ese camino de la maternidad no hacía más que ponerse más y más difícil, pues tras este cambio de actitud, aunque ya no había tantos problemas entre madre e hijo, la camella vivía un calvario interno al ver cómo su hijo se iba apartando más y más de ella, así como del buen camino, sin que hubiese nada que pudiera hacer, pues ahora el joven era incluso más irritable. Mamá no le podía dar ni la menor opinión sin que el camello estallara de ira hacia su madre. Una vez más, llegó el momento de mudarse y el camello, que ya había dejado de ser una cría, se acercó a su mamá en la noche y le dijo: «Solo quiero que sepas que me voy a escapar esta noche. Los humanos se tienen que marchar mañana y sé que no se quedarán a buscarme. Solo así lograré mi libertad. No me gusta esta vida de trabajo que me has dado. Miro a los perros y a los gatos en cada pueblo. Ellos no tienen que cargar nada, no les traen como nómadas de un lado a otro y viven una comodidad que tú como madre nunca me diste.
Por eso y muchas cosas más, eres la peor de las madres. Y si me quisieras, aceptarías hacer por mí el trabajo que los humanos me empiezan a dar, pues estoy dejando de ser una cría. Y además, me darías parte de tu alimento y de tu agua. Si me lo ofrecieras, tal vez consideraría quedarme. La camella estaba muy mortificada. ¿Quién sabe qué le pudiera pasar a su hijo estando solo en el desierto? En verdad que lo amaba más que a su vida, pero era imposible hacer lo que le pedía. Está bien. No podía esperar nada de la peor madre del mundo. Solo quiero que sepas que si me pasa algo, será tu culpa. Después se marchó perdiéndose en la noche y la mamá camello prácticamente lloró lágrimas de sangre, pues nunca había sentido un dolor tan grande. Cuando la caravana por fin llegó a su nuevo destino, aquel lugar le pareció muy familiar a la madre camello y no tardó en darse cuenta de que ya había estado ahí. Y cuando una de las yeguas del lugar se acercó a decirle lo siguiente, no tuvo duda. Hola amiga, ¿te gustaría unirte a nuestro grupo destinado a aprender a ser malas madres correctamente? Tal vez aún no tengas hijos, pero te podría servir mucho en el futuro. Así es, ese era el lugar donde todo empezó. Para la camella fue un duro golpe darse cuenta de su fracaso, pero sin nada que perder, decidió asistir. Además, seguro les podía enseñar un par de cosas. Al final de cuentas ya le habían dejado claro que era la peor madre del mundo. Cuando llegó, había madres de todas las especies, así como algunos padres. Se reunían en un círculo y cada quien platicaba sus experiencias. Primero pasó una madre canina que dijo lo siguiente. Yo quise dar todo a mi hijo, pues como saben yo nací en las calles y sufrí mucho por el hambre. Por eso me esforcé en encontrar un buen dueño bondadoso para que mis hijos no batallaran lo que yo. Pero ahora uno de mis hijos me reclama diciendo que soy una terrible madre y todo porque está muy gordo y no es tan fuerte y ágil como sus amigos callejeros y me echa la culpa de que es porque yo le di demasiado alimento. Tras explicar su caso, el resto de animales daban su opinión señalando que de todo lo que platicaban estaba bien, pero los hijos no lo reconocían debido a su inmadurez y que tanto realmente debían mejorar como padres o madres. La camella no tardó en darse cuenta que el lema del lugar era aprendamos a ser malas madres y padres correctamente, porque no importa lo que hagas, en algún momento tus hijos te dirán que eres mala o malo y seríamos muy ingenuos y peor aún, les haríamos mucho daño si caemos en la trampa de su inmadurez. Tras unas semanas el hijo de la camello regresó, estaba en los huesos y con una actitud ufana ofreció darle una segunda oportunidad a su madre, con la condición de que ahora sí hiciera todo lo que él pedía. Pero se sorprendió al ver que ya no era la misma camella que lo vio partir con el corazón en pedazos. En verdad no sabes, hijo, cuánto le agradezco a los dioses que estés bien. Las puertas de esta caravana están siempre abiertas para cualquiera que esté dispuesto a trabajar y sobre todo para alguien como tú, a quien todos vieron crecer desde pequeño y que además eres mi amado hijo. Pero si no estás dispuesto a trabajar y a tratar a todos con respeto, empezando por mí, que soy tu madre, las puertas están igual de abiertas para irse. Ya ves, no has cambiado nada. Sigues siendo la peor de las madres. ¡Mírame! Esto es tu culpa por no ayudarme como te pedí. ¿Tienes idea de lo mucho que he sufrido por tu culpa? Ante esto, con una sonrisa y tranquilidad, la camello contestó. En eso tienes razón, hijo. Actué mal y te hice mucho daño, pero no por no haber aceptado tus condiciones aquella noche, sino por haber caído en tus chantajes que me disuadieron de ser firme y guiarte por el buen camino que yo sabía que debías tomar. Permitir que los comentarios inmaduros de una cría me aterrorizaran fue mi verdadero error, mismo que porque te amo y ya no quiero hacerte daño, no pienso seguir cometiendo. El chico se molestó mucho, pero no tardó en aceptar de mala gana las condiciones para quedarse en la caravana. Tras algo de tiempo, entendió lo bien que se siente trabajar. Después entendió lo bien que se siente ayudar y respetar a los demás. Y después de algo más de tiempo, entendió a su madre y por fin le agradeció que al final de cuentas le puso un alto para ayudarlo a encontrar el buen camino.
He visto esta historia reflejada muchas veces en el consultorio, pues se nos habla mucho del amor que debemos tener hacia los hijos, pero no se nos enseña que al ser aún inmaduros, los hijos harán comentarios movidos por su inmadurez, que si no tenemos una preparación adecuada, nos pueden perder tal y como lo hicieron con la camella y como lo hacen con muchas otras personas. He repetido hasta el cansancio que no puedes educar a tus hijos cargando miedos y culpas, pues si lo haces, sí o sí harás un mal trabajo. Primero, límpiate de ellos como lo hizo la protagonista y encontrarás el buen camino. Por eso te invito a escuchar la siguiente historia, llamada Su hija la sanó con una olla de arroz quemado. En tu pantalla aparece un enlace, haz clic ahí para escuchar la historia, pues ahí aprenderás aún con más profundidad a superar la culpa, que es como una olla de arroz quemado, por lo que no puedes ignorar esa lección. Allá te espero sin falta para seguir reflexionando ahora con esa historia, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.